Hola chicos, soy Javier de feelingtennis.com. En el vídeo de hoy vamos a aprender la volea de drive liftada. Este golpe es para un nivel intermedio alto, porque es una volea un poquito complicada. Hoy vamos a traer a una jugadora en la cual veremos cómo va a aprender a ejecutar correctamente ese golpe. La diferencia entre la volea normal y la liftada es obviamente que la liftada va con efecto listado, se golpea diferente. La normal se golpea un poco más cortada, o más bien un poco cortada, y la liftada se hace un poco como un drive que puedas usar en caso del drive, como un golpe de fondo, lo único que no hay que dejarla botar. ¿Cuándo se usa esta volea? Normalmente cuando empiezas a atacar, no has podido llegar a la red del todo, entonces estás en una zona de transición entre el fondo y la volea, con lo cual es más fácil golpear esa bola, sobre todo si nos viene alta, bombeada, es más fácil golpear esa bola liftada que no hacerla en cortado, de cara a luego seguir subiendo a la red y acabar el punto con una volea más bien normal. Entonces la ejecución de este golpe, como bien he dicho, es como un drive normal, de fondo de pista. La posición de los pies sería en una posición semiabierta, pues necesitas control de tu cuerpo, es una bola complicada. Y tanto le puedes dar a la bola cuando es un poco más baja o cuando es un poquito más alta, depende un poquito de la situación y la bola que te tiren. Siempre es un poquito más fácil desde arriba, aunque al principio mejor aprenderla desde abajo para tener un poquito más de control. Y a ser posible siempre saltar contra la pelota, porque es una bola de ataque que voy hacia adelante y pegaría con todo mi cuerpo hacia la pelota. Ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios en el cual veremos algunos errores, explicaremos cómo se tiene que hacer correctamente y lo haremos como siempre, progresivamente. Para realizar los ejercicios hoy tenemos a Gabriela, una jugadora de tenis, a nivel intermedio alto. Vamos a empezar con los ejercicios, como dije, progresivamente, y empezaremos con bolas soft. Empezaré con bolas más blandas porque siempre es más fácil impactar la bola y ir controlando un poco y medir bien la distancia. Entonces empezaremos haciendo bolas bajas, yo le tiraré bolas altas porque, como bien dije, la bola tiene que ser bombeada, pero empezaremos golpeando las bajas. Le explicaremos cómo tiene que colocar los pies y bueno, cómo ejecutar el golpe, y haremos algunos ejercicios para poder realizar este vídeo. Gaby, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser utilizando conos y vamos a trabajar los pies. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre trabajar como un edificio, empezando desde la base. Si hay una buena base, lo siguiente saldrá muchísimo mejor. Entonces, la posición de los pies, primero lo haré yo y luego lo haremos conjuntamente y luego tú sola. La posición de los pies tiene que ser una posición semiabierta, que sería en esta posición el pie derecho, ya que tú eres diestra, el pie derecho un poco más retrasado, el pie izquierdo más adelantado. El drive, un drive normal, liftado, de ataque, porque este es un golpe de ataque, porque estamos subiendo, estamos entre el fondo y la red, con lo cual es agresivo. Y entonces, a la hora de golpear la bola, tengo que girar, saltar y levantar la pierna derecha hacia atrás. ¿Para qué? Para que nos dé equilibrio. Con lo cual esto sería, nos pondríamos aquí, flexionaríamos y saltaríamos a la vez que hacemos el swing y levanto la pierna hacia atrás. ¿Vale? Flexiono, salto, giro y levanto la pierna. ¿Vale? ¿Lo probamos? Ponte mejor aquí y así me ves tú a mí. Ponemos semiabierta, prepara, flexiona, salto, giro y levanto la pierna. Muy bien, flexiona, salta, gira, levanta la pierna. A ver tú sola para que te vea bien. Muy bien. Flexiona, salta. Vale. Salta, gira. Vale, una de las cositas que es importante corregir, y le pasa a casi todo el mundo o a todo el mundo porque es normal, que es cuando saltáis, la pierna intentar tenerla un poquito detrás, ¿vale? Que se quede lo más atrás que podamos, que no se nos vaya hacia afuera, porque si la pierna, que es la base del cuerpo y el equilibrio, se me va hacia afuera, mi cuerpo se tuerce. Entonces me caigo y pierdo el control seguramente cuando impacta la pelota. O sea, es importante que al pegar la pierna se quede lo más atrás posible para que me mantenga en una buena colocación y de ahí yo pueda seguir la carrera y subir pronto y rápido a la red. Venga, prueba.
Salta y mantén la pierna atrás. Muy bien. Perfecto. Una vez más. Venga, sigue. Salta bien. Ahí aguantando bien el equilibrio. Bien. Sigue practicando. Ahí, sigue. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es practicar con pelotas soft, ¿vale? Porque son bolas más fáciles, van un poquito más lentas, la caída es un poco más lenta y le da un poco más de tiempo para pensar y poder ejecutar bien el golpe. Entonces empezaremos golpeando las bolas un poco bajas, como bien expliqué antes, desde abajo, haciendo el mismo golpe. Luego lo haremos con bolas un poco más altas, que más o menos están sobre la altura del hombro aproximadamente. Y luego haremos la misma progresión con bolas normales. Ahora vamos a hacer el ejercicio, el segundo ejercicio con bolas soft. La posición y el lugar donde te tienes que poner más o menos es a 3/4 de pista, un poquito más atrás, porque es lo que expliqué antes, es la transición de ir desde el fondo a la red. Normalmente estas bolas se pueden pegar en muchos sitios, pero normalmente la usaremos, o al menos aprendemos a usarla en un momento de transición, ¿vale? Cuando subimos, que más o menos sería esta zona de aquí, que acabo de subir 2-3 pasos, el otro me ha tirado una bola alta porque yo ya estaba siendo agresivo, dominando el punto, y la otra ha llegado una bola defensiva, pero no me da tiempo de llegar a la red, la tengo aquí y desde aquí es de donde ataco y luego ya subiría, pero de momento solo hacemos lo que hemos aprendido, a pegarle desde aquí con la posición de los pies y el golpe, ¿vale? De momento te pones en posición de los pies ya, ¿vale? La dejamos bajar hasta la altura de la cintura. Muy bien, recuerda la pierna, que no se te vaya. Venga, vale, déjala bajar hasta la cintura. Muy bien. Muy bien. Normalmente cuando se hace este golpe, si la bola es baja, se tiene que cerrar, intentar no tirar muy largo, pero como es una bola baja, se alarga un poquito más. La bola debe botar aproximadamente a 3/4, ¿vale? Venga. Perfecto. Muy bien. Ahora pasamos a golpear bolas desde más arriba. Como vamos a golpear bolas a la altura del hombro, ahora, al tener más ángulo, tenemos que ejecutar el golpe para que bote un poquito más cerca. Antes, como era media altura, o la altura de la cintura, era más largo el golpe, ahora como es más alta, búscamela más cerrada, girando la muñeca más incluso, y que boten un poco más cortas, que sería entre media pista y 3/4. Si bota en media pista es correcto también, tendrás algún ángulo de sobras, ¿vale? Venga. Perfecto. ¿Lo ves donde ha botado? Ha botado en media pista, eso es lo que tiene que ser. Bien. Venga, arriba. Muy bien, cuidado la pierna, no se te vaya. Muy bien, se te va un poquito, manténla atrás. Muy bien. Después de haber visto que había hecho muy bien los golpes con pelota soft, pasamos a las bolas normales. Yo te tiraré las bolas desde el otro campo, le voy a colocar los conos ahora bien para que esté bien concentrada en dónde tirarlas, y bueno, iremos tirando y repitiendo las bolas hasta que ella vaya cogiendo el feeling de bolas normales. Gaby, ahora, fíjate, he situado los conos, ¿vale? Recuerda, el primer ejercicio son las bolas a media altura de la cintura, tienes que buscar los largos, los conos largos que están a 3/4 de pista, siempre con efecto y acelerando para que la bola se agarre bien al cordaje. En el segundo ejercicio, que serán las bolas más altas, tienes que buscar los conos más cortos. Tendrás más altura, más ángulo, mejor tirar de arriba abajo para que no se vayan muy largas o fuera. ¿Ok? ¿Preparada? Déjala bajar. Vale, bien. Esa es la buena. Venga. Muy alta, bien golpeada, pero es muy alta. Ahora no toca esto. Ahí, los pies te han faltado saltar. Vale. Bien. La has pegado desde arriba. Bien. Ahora cambiamos. En vez de pegar las bolas desde abajo, pasamos a golpearlas desde arriba.
Recuerda que utilizamos estos 4 conos, las zonas cortas, ¿vale? Puedes ir variando como tú quieras, pero ves tirando a los dos. El golpe es lo mismo, lo único que la pego de arriba, giro más la muñeca y enrosco un poquito más, pero siempre atacando. Tiene que ser una bola rápida, agresiva, ¿vale? Venga. Perfecto. Venga, que bote más corta. Tiene que botar más corta. Vale, buen golpe. Bien. Suelta la mano. Muy bien. Una vez hemos visto que Gaby ya ha hecho bien la progresión, ha hecho todos los golpes como lo tenía que hacer, las bajas, las altas, con pelota normal, ahora lo hacemos ya la última evolución, digamos, que es más real, haciéndole ya en movimiento, ella subiendo desde atrás, simulando como si ella hubiera pegado un buen golpe, hubiera desplazado al contrario y ella tiene que subir y golpear esa bola, con lo cual Gaby empezará desde la línea de fondo un poquito detrás, como si hubiera hecho un golpe, y entonces yo le tiraré la bola y ella tendrá que ir hacia la bola, pararse y hacer todo lo que hemos hecho hoy. Las bolas las vamos a golpear a veces desde abajo, a veces desde arriba. Yo le voy a ir variando para que ella no la vea tan fácil, porque ya lo hemos separado el golpe, lo ha hecho bien, ahora ya real. Gaby, ahora vamos a hacerlo real, ¿ok? Tienes que imaginar que has pegado una bola de ataque, desplazas a la contraria y subes. Entonces yo te tiraré esa bola y tendrás que ejecutar todo lo que hemos trabajado hoy. Tú no sabes cómo yo te tiro la bola. Puede ser más alta o más baja y tú tienes que ejecutar este golpe, ¿ok? Venga, vamos. Venga, recuerda de parar flexionando sobre la pierna derecha. Venga, cerrando la muñeca. Venga, ¿vale? Eso, más. Tiene que botar en corto. Bien. Pegándole casi por encima la bola, ¿eh? Bien. Hoy hemos trabajado la volea de derecha liftada. Hemos trabajado como desde abajo, primero los pies, hemos hecho ejercicios para cómo colocarse y saltar, luego lo hemos trabajado cómo hacer el golpe, tanto con bolas soft como bolas normales, y luego lo hemos juntado todo, haciéndolo un poco más real. El último ejercicio ya ha sido pues en una situación en movimiento. En los próximos vídeos haremos el mismo golpe de revés y además, estratégicamente hablando, lo pondremos en juego, en una situación real de juego, usando estos golpes. Dar las gracias a Gabriela, que ha estado con nosotros para realizar este vídeo y ha aprendido cómo hacer la volea de derecha liftada. Y nada más, si queréis podéis dejar un comentario en nuestro vídeo, os lo agradeceré. Hasta pronto.